Hoy vamos a hacer una introducción del cálculo matricial. El cálculo matricial al final no es más que poner en cierto orden todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. De manera que podamos ordenarlo por matrices y eso nos permita resolverlo todo en conjunto. Para ello, lo que vamos a hacer es vamos a ver una estructura, vamos a ver cómo lo resolvíamos y eso lo vamos a empaquetar de manera matricial para poder resolverlo de manera matricial. Y posteriormente os voy a hacer la presentación formal de lo que es la metodología. Vamos a empezar con una estructura, esta estructura sencilla que tenemos aquí, que es una estructura que ya hemos visto. Tenemos un apoyo, tenemos otro apoyo, y esto es algo así. Donde tenemos una serie de barras, dos apoyos. Los apoyos está uno aquí, otro aquí, y tenemos una carga P aquí. Para resolver esto, lo que hacíamos es, aplicábamos las ecuaciones de sumatorio de fuerzas igual a 0 y sumatorio de momentos igual a 0. Como tenía cierto orden de hiperestaticidad, pues empezamos a aplicar ecuaciones de compatibilidad, que al final se basaban en principios energéticos. Esa ecuación de compatibilidad es que este nodo aquí, este nodo va a tener cierto desplazamiento. Un desplazamiento U y un desplazamiento V. Este desplazamiento U y desplazamiento V va a condicionar el axil de esta barra y de esta otra. Si recordáis, lo que hacíamos era coger este desplazamiento y multiplicarlo. Si teníamos así la barra, teníamos el vector director de la atracción que supondría en este nudo sobre la barra, y este vector director pues era coseno de alfa, seno de alfa, siendo alfa este grado de aquí, este ángulo de aquí. Y aquí, por otro lado, pues teníamos los desplazamientos del nudo, que eran V y U. ¿Cuál era la elongación por este lado? Pues la elongación por este lado, esto vamos a llamarlo A y esto B. La elongación del... Esto va a ser barra 1. La elongación de la barra 1 en B va a ser igual a VU multiplicado por coseno de alfa, seno de alfa. Y esto nos daba pues que esa delta B1 en B era igual a V coseno de alfa más U, perdón, se lo he puesto al revés. Esto sería U y esto sería V. U coseno de alfa más V seno de alfa. Y esto sería el U y el V del nodo B. Y ahora vamos al A. El A, su vector director sería este de aquí, que sería el coseno de beta y el seno de beta. Sería este vector de aquí. Y este beta sería este ángulo. Esto sería beta. Pero beta es igual a menos alfa. El coseno de beta y el seno de beta es igual a menos el seno de alfa y coseno de alfa. Por lo que esto sería igual a menos coseno de alfa menos seno de alfa. Por lo que el desplazamiento, esa elongación del punto A de la barra B1 dado por el punto A sería igual a menos coseno de alfa menos seno de alfa multiplicado por U de A, V de A, lo que es igual a menos U de A coseno de alfa menos VA seno de alfa. Y la elongación total de la barra 1 pues será igual a la elongación de la barra 1 dado por el nudo A más la elongación de la barra 1 dada por el nudo B, lo que es igual a
u del nodo B coseno de alfa más v del nodo B seno de alfa menos u del nodo A coseno de alfa menos v del nodo A por seno de alfa. Y esta sería la elongación total que tenemos. Entonces, esto ahora mismo se puede empaquetar. ¿Y cómo lo podemos empaquetar? Pues la elongación total de la barra 1 va a ser igual a un vector que va a ser coseno de alfa, seno de alfa, menos coseno de alfa, menos seno de alfa, y otro vector que va a ser UV, VB, UA, VA. Este vector traspuesto. Pues ya tenemos de manera, en este caso vectorial, tensorial, esta operación de la elongación de la barra 1. Esto es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Vamos a empezar a explicarlo para barras, porque bueno, es más sencillo. Y la elongación de la barra 1 sería esto de aquí. Y teniendo esto, vamos a poner esta transparencia aquí. Esto es lo que hemos visto. Pues tenemos que la elongación de, en este caso, la barra 5 va a depender del desplazamiento del nudo 2 y del nudo 3. Cada uno va a tener su desplazamiento y el vector director que hace que tengamos tracción. Siempre, por eso, siempre he insistido mucho en los signos. Hay que asumir que todo está tracción y el que nos salga negativo, pues va a estar la compresión. Entonces, la elongación de la barra 5, por un lado, es lo que hemos visto. Y ahora calculamos el axil. El axil es la elongación partido de L multiplicado por E por A, que es la suma de los dos, que es al final esto de aquí. Entonces ya tenemos el axil como función de unas propiedades. Voy a poner aquí otra. El axil, este de aquí, lo tenemos en función de unas propiedades que son intrínsecas de la barra. Esto que es una determinación geométrica de la barra, que es simplemente su orientación, y los desplazamientos de la estructura. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que si hacemos, por ejemplo, el mismo para la barra 3, pues tendremos que la barra 3 va a estar influenciada. Se hace exactamente el mismo razonamiento. El axil para la barra 3 sería igual al Young por el área partido de L de la barra 3 por coseno este ángulo sería este ángulo de aquí, el que está formando la barra 3, y estos desplazamientos pues serían los del nodo 3 y los del nodo 4. Y esto es lo que hay que hacer con todas las barras, que de hecho es como lo hemos estado haciendo hasta ahora. En el momento que tenemos eso, voy a quitar esto. En el momento que tenemos eso, pues decimos, vale, ahora lo que nos interesa es que el sumatorio de fuerzas, en todos los nodos sea igual a 0, tanto fuerzas en X como fuerzas en Y. X y en Y. Eso quiere decir que no nos basta con los axiles en sí, sino que necesitamos la proyección X y la proyección Y de esos axiles. Esto es exactamente igual a como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Entonces, la proyección X del axil de la barra 5 en la barra 2 va a ser, lo vamos a pintar aquí. Si esto es esa barra 5, es una cosa así. Aquí tenemos el nudo 2 y aquí tenemos el nudo el 3. Entonces, aquí vamos a tener ese axil que va a tener su proyección X y su proyección Y. Y aquí vamos a tener otro axil que va a tener su proyección X y su proyección Y. Pues para calcular la componente X, esto sería el axil B5 X,
Para calcular la componente x es el axil por el coseno de alfa, que alfa es esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? El axil, la componente x en el nudo 2 va a ser el axil por el coseno y la componente y el axil por el seno. Esto es igual, cuando teníamos aquí varias barras confluyentes, pues hacíamos el equilibrio de fuerzas aquí, que era la proyección del axil en todo esto. Y aquí va a tener un sentido y aquí va a tener otro. Y aquí en este lado, pues sería la misma proyección. Pero claro, ahora el coseno y el seno es negativo, por la equivalencia que hemos visto antes. Y esto lo volvemos a poner de forma matricial como teníamos antes, y tenemos que la componente x del axil B5 en el nodo 2 es igual a las propiedades mecánicas de la barra 5 multiplicado por esto aquí. Esto es simplemente coger y multiplicar por coseno de alfa 5 lo que teníamos antes, que es esto de aquí. Esta expresión es... no, esta de aquí, perdón. Esta expresión es multiplicarla por el coseno. Entonces, si la multiplicamos por el coseno, tenemos esto de aquí. Si esa expresión la multiplicamos por el seno, tenemos esto de aquí. Y si esa expresión la multiplicamos por menos el coseno, pues tenemos esto. Y si la multiplicamos por menos el seno, pues tenemos esto. Y esto ya es una matriz. Esto es una matriz que nos relaciona los axiles, las componentes x, y de los dos axiles en los dos nudos con los desplazamientos de esos dos nudos. Ahora lo que tenemos, esto es al final lo que tenemos es f es igual a k por u. Esa es la ecuación que hemos tenido todo el tiempo. La f igual a k por u. Esta f son los axiles, u son los desplazamientos y k es esto de aquí. Entonces k es nuestra rigidez. K es la rigidez. Y esa K es la que vamos a usar para resolver el problema. Ahora ya teniendo esto, teniendo las componentes x, y de todas las barras, pues lo único que hay que hacer es ir por nudo a nudo y decir, en el nudo 2, ¿cuántas barras confluyen? Esta, esta y esta. Pues el sumatorio de todos sus axiles tiene que ser 0, más las cargas externas. O el sumatorio de todos los axiles, dicho de otra forma, el sumatorio de todos los axiles tiene que ser igual a la carga externa. Lo que estamos haciendo es simplemente sistematizar lo que hemos estado viendo hasta ahora. Si ponemos de forma... Claro, porque aquí lo que tenemos es... Voy a borrar esto. Voy a poner otra capa. Aquí lo que podemos decir es que tenemos una matriz, pero vamos a dividir en submatrices. Una submatriz sería esto, multiplicado por EA. Esto lo estaría multiplicando todas las submatrices. Otra submatriz sería esta. Otra sería esta. Y otra sería esta. Las submatrices no son solamente los cosenos y senos. Sería estas submatrices, esto multiplicado por esto. Esta es esto multiplicado por esto. Esta multiplicado por esto y esta multiplicado por esto. ¿Y qué sentido tiene? Pues esta de aquí es la influencia del desplazamiento del nudo 2 sobre las fuerzas en el nudo 2. Esta de aquí, entonces esto lo vamos a llamar K22, porque es la influencia del desplazamiento del nodo 2 en las fuerzas en el nodo 2. Esta de aquí, lo que es son, porque si esto multiplicamos, aquí esto iría multiplicado por el desplazamiento en 3, pues esto es la influencia del desplazamiento en 3 sobre las fuerzas en 2. Pues esto lo vamos a llamar K23, porque es la influencia del desplazamiento en 3 en las fuerzas en 2. Si vamos a esta es la influencia. Si vemos esta matriz, es exactamente igual que esta.
Y esto además tiene simetría, pero esta es exactamente igual que esta. Eso quiere decir que los desplazamientos del nudo 3 tienen la misma influencia en las fuerzas en el nudo 2 que la influencia que tienen los desplazamientos del nudo 2 en las fuerzas del nudo 3. Por lo que esto lo vamos a llamar K32, que es igual a K23. Y esta aquí es la influencia, el desplazamiento del nudo 3 en las fuerzas en el nudo 3, por lo que lo vamos a llamar K33. Acordaos que estas submatrices no son solamente los senos y los cosenos, sino que es esto multiplicado por las propiedades. Entonces sería K22 sería los senos y cosenos multiplicado por esto, K23 los senos y cosenos multiplicado por esto, esta los senos y cosenos multiplicado por esto y esta de igual modo. Entonces ya tenemos 4 submatrices, estas 4 de aquí. Y eso nos permite que podamos hacer la formulación un poquito más compacta. Y vamos a vamos a quitar esto. Y esto es esa formulación un poco más compacta. Vamos a... no, esto lo voy a quitar. Sí. Vamos a hacer esa formulación un poco más compacta. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podemos decir que son el vector con los asiles xy en el nodo 2, pues será igual a la submatriz K22 por el desplazamiento en 2, más la submatriz K23 por el desplazamiento en 3. Y las fuerzas xy en el nudo 3 será igual a la K23 por el desplazamiento en 2, más la K33 por el desplazamiento en 3. Y esto es la forma de hacerlo siempre. Solamente hay que ver el nodo de llegada, el nodo de salida y el ángulo que forma. Y con eso podemos construir todas las matrices y todas las submatrices que tenemos aquí. Sería exactamente igual. Coger cada barra tendrá su ángulo, pues se cambia su ángulo, se cambian sus propiedades y se puede calcular las submatrices que tenemos. De este modo, pues podemos tener para la barra 5, para la barra 1, para la barra 2, para la barra 3 y para la barra 4. Para la barra 5, que es 2, 3, teníamos la estructura aquí. La barra 5 va de 2 a 3. En la barra 1 sería de 1 a 2. La barra 1, que es esta, pues tiene el nodo 1 y el nodo 2. La barra 2 tiene el nodo 1 y el nodo 3, el nodo 1 y el nodo 3. Está en la barra 2. Y la barra 3 va del nodo 3 al nodo 4, que es esta de aquí. Esta de aquí, perdón. Esta formulación a mano resulta muy engorrosa, que eso ya lo habéis podido ver en cuanto los problemas tienen una serie considerable de barras. Se hace muy engorroso hacerlo a mano, pero lo que estamos proponiendo es una sistemática para poder resolver grandes estructuras, que al final lo implementaremos en código porque su implementación es muy sencilla y bueno, ya veréis cómo tiene sentido todo. Una vez tenemos esto, tenemos todos los asiles xy en todos los nodos en forma matricial, pues ahora vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio. Por ejemplo, en este nudo 2 lo que teníamos es la estructura hace algo así y este es el nudo 2. Esto era las barras 1, 5 y 4. Esto era la barra 1, la barra 5, la barra 4. Pues ahora, ¿qué quiere decir esto? Que en el nudo 2, el sumatorio de las fuerzas internas tiene que ser igual al sumatorio de las fuerzas externas. Aquí teníamos una carga P aplicada. Pues las fuerzas externas sería la componente X de esta carga P, P sub X. Esto es P sub X. Y esto, el sumatorio de fuerzas internas, pues sería el sumatorio de todos los asiles. Bueno, esto lo estamos haciendo en X, claro, por eso es Px.
el sumatorio de todos los asiles en X que concurren en el nudo 2. ¿Esos cuáles son? Pues lo voy a poner arriba. Sería sumatorio de fuerza interna en X va a ser igual a en 2 llega el 5 NB5X aquí. Sumatorio de fuerzas internas igual a NB5X más, que es este aquí, sería el primer componente de este vector. Otro que llega al nodo 2 es la barra 1, que sería este aquí, más NB1X más otro que llega a la barra 2 es este aquí, que es el de la barra 4, más NB4X. Y esto, de hecho, se puede poner de manera matricial de forma muy sencilla. ¿Cómo? Pues simplemente teníamos que... vamos a borrar esto. Y vamos a eliminar este. Tenemos que ese sumatorio de fuerzas internas será igual al sumatorio de fuerzas externas para cada nudo. En este caso vamos a hacerlo para el 2. Pues tenemos que las fuerzas externas será igual a Px, Pi, este vector, y las fuerzas internas será igual a la suma de los vectores NB5X en 2 más NB1X en 2 más NB4X en 2. Perdón, sin el X. Aquí sin el X pues sería XY, serían las dos componentes. Vamos a borrar aquí el X, aquí el X y aquí el X. Es decir, esto sería este de aquí. Vamos a borrar esto. Sería el vector Px, Pi va a ser igual a esto más esto más esto. Será igual a eso. Entonces, ahora mismo tenemos que eso sería una suma de 2 por 2. Sin embargo, estaría multiplicado por el desplazamiento en 2, el desplazamiento en 3, el desplazamiento en 1, el desplazamiento en 2, el desplazamiento en 2 y el desplazamiento en 4. Pues esto, ¿cómo lo haríamos? Pues tenemos que lo podemos poner de manera vectorial, y esto es lo que se denomina el ensamblaje. Es poner todas estas matrices locales en una gran matriz global que relacione estas cargas externas con los asiles internos. Y cada fila de esa matriz lo que está haciendo es ni más ni menos que un sumatorio de fuerzas. Aquí en este caso lo que tendríamos sería lo vamos a hacer aquí, ese sumatorio en el nodo 2 pues sería X, Px, Pi, Px, Pi, será igual a, como hemos visto, pues la matriz 5, la matriz en 5, sería también en la barra 1 y la barra 4.
Entonces esto sería igual a el NB5, 2, más el NB1, 2, más el NB4, 2. Si extendemos cada uno, pues esto sería igual, Px, Pi, sería igual a K22 de la barra 5 por el desplazamiento en 2 más K23 de la barra 5 por el desplazamiento en 3 más K12 por el desplazamiento en 1 más K22 por el desplazamiento en 2. Y la parte de la barra 4 más K22 de la barra 4 por el desplazamiento en 2 más K24 del desplazamiento en 4. Entonces lo tenemos también como submatrices. Es la suma de todas estas submatrices. Y esto lo podemos compactar aún más. ¿Y cómo se puede compactar aún más? Pues tenemos que Px, Pi va a ser igual a una K local, a una submatriz K local, que va a estar multiplicada por desplazamiento en 1, desplazamiento en 2, desplazamiento en 3 y desplazamiento en 4. Traspuesta. Entonces, estas K locales lo vamos a poner en una K que lo globalice todo, que multiplicado por estos desplazamientos tengamos algo equivalente. ¿Y cuál es esa K local? Pues esa K local será, vamos a poner aquí Px, Pi. Esa K local será ¿qué multiplica el desplazamiento en 1? Pues el desplazamiento en 1 multiplica al K12. K12. El desplazamiento en 1 ya no multiplica nada más. Y ahora tenemos la siguiente componente, es lo que multiplica el desplazamiento en 2, que es K22, esto es K12 de la barra 1, K22 de la barra, esto era de la barra 1, más K22 de la barra 5, que es este de aquí, más K22 de la barra 4. Este sería el segundo componente de esa submatriz. El tercero es lo que va multiplicando al desplazamiento en 3, que es K23 de la barra 5. Y ya no tenemos nada más. Y el último término sería lo que va multiplicado por desplazamiento en 4, que solamente es este K24. Y esta submatriz es lo que iría multiplicado por los desplazamientos que ya hemos visto aquí. Entonces, ya tenemos una submatriz formada por 4 componentes de submatrices de 2 por 2, y no es casual que en el primer término de esta submatriz, este vector de matrices, en el primer término sea 1, 2. Porque acordaos que estas son las cargas que están en el nudo 2. Entonces, la influencia del desplazamiento 1 sobre las cargas en el nudo 2 es K12, que es la influencia que viene a través de la barra 1. Porque acordaos que esta es la estructura, y de hecho la tenemos mejor aquí. Esta es la estructura, entonces la barra 2, el nodo 2, el nodo 1 no está relacionado directamente, salvo por la barra 1. Entonces por eso tenemos esa influencia directa.
Y luego tiene una influencia indirecta, porque no está directamente relacionado solamente por la barra 1, pero el nodo 1 influye al nodo 3 y el nodo 3 sí está metido en el desplazamiento y en esas fuerzas del nodo 2. Entonces ahora esto va precisamente de eso, de cómo se empieza a interrelacionar unos con otros para llegar a resolver el problema finalmente. Tampoco os debe sorprender que en cuanto crece un poco el problema, pues nos encontramos con matrices globales de decenas de miles de componentes por decenas de miles de componentes. El término 2, que es la influencia del desplazamiento del nodo 2 sobre las fuerzas, los axiles que hay en el nodo 2, pues están todas las K22. K22 de la barra 1, K22 de la barra 5, K22 de la barra 4. Son todas las barras que han tenido influencia. La influencia del desplazamiento en 3 sobre las fuerzas en 2 es el K23 y la influencia de desplazamiento en 4 sobre las fuerzas en el nodo 2 es la K24. Entonces siempre tenemos como índice 1. Uno de los valores es el del desplazamiento que va multiplicando y el otro es el del nodo donde estamos viendo las fuerzas. Y esta es la metodología que usamos para hacer la matriz de ensamblaje global. Esto quiere decir que cuando tenemos... Esta es la local, estas son las locales que hemos visto y estas ya son las globales. Estas matrices locales que tenemos aquí, pues las ensamblamos en la matriz global. ¿Y este ensamblaje cómo funciona? Pues voy a borrar esto de aquí. No. Voy a borrar esta, que no me va a hacer falta. Y voy a hacer una nueva. Lo que hemos visto ahora mismo sería, esto es K por el desplazamiento, esto es igual a todas las fuerzas que tendríamos aplicadas sobre la estructura. Estas serían las fuerzas que están, porque esto es el sumatorio de las fuerzas internas, de esos axiles, como hemos visto, y este es el sumatorio de las fuerzas externas. Esto aquí. Este sería en el nodo 1 y estas son las del nodo 2, que son las que acabamos de ver. Entonces, esto de aquí es el equilibrio que acabamos de hacer. Esto, como hemos visto, es el sumatorio de axiles en el nodo 2 y esto pues sería Px, Pi, que son las fuerzas externas que están aplicadas. Y ese mismo equilibrio pues se hace en todos los nudos. Esto es para el nodo 1, para el nodo 2, para el nodo 3. Esta submatriz aquí, esto es lo que multiplicado por el vector de desplazamientos nos da el sumatorio de axiles en el nodo 2. Pues esta parte de aquí primera es la que multiplicada por los desplazamientos, todos los desplazamientos de la estructura, nos va a dar los axiles, el sumatorio de axiles en el nodo 1. Y esto de aquí pues sería el sumatorio de fuerzas externas en el nodo 1. Y esto es la matriz de rigidez global. Esto es la K global que tenemos en el problema. Y esta es la parte que se denomina ensamblaje. Entonces, el procedimiento es siempre, tenemos una metodología para calcular las rigideces locales, esas K locales que dependen de las propiedades de la barra y su orientación, y posteriormente, haciendo equilibrios en los nudos, hacemos el ensamblaje global. Pero siempre esta ecuación es el sumatorio de fuerzas externas va a ser igual al sumatorio de fuerzas internas. Esto es equilibrio, es una ecuación de equilibrio. Estas son las fuerzas externas y estas son las fuerzas internas. Y es siempre hacer ese equilibrio. Cuando en este caso son barras, lo siguiente que vamos a ver es en vigas, donde también habrá que hacer el equilibrio de momentos. Entonces, además de tener los desplazamientos U y V, vamos a tener giros, que son los que van a hacer ese equilibrio de momentos. Esta es la matriz de rigidez global, donde, bueno, desglosada un poco, estos son los equilibrios de fuerzas en los nodos que hemos visto, que sería pues lo que influye cada barra.
y los términos de la matriz global, lo que habéis visto antes, pero un poco desglosado. Aquí es importante que aquí hemos visto, vamos a poner esta edición, vamos a borrar esto. Aquí hemos visto que, por ejemplo, esto era igual a el vector de cargas externas. Se dibuja muy mal. El vector de cargas externas. Y estos dos términos eran las fuerzas externas que están aplicadas en el nodo 1. Esto lo veremos más adelante con más detalle, pero esto, claro, en el nodo 1 la estructura era algo así. Donde el nodo 1 era este de aquí. O sea, el nodo 1 es un apoyo. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Porque aquí lo que estamos haciendo es restringiendo el movimiento. Pues las fuerzas externas van a ser las reacciones XY en este apoyo. Y lo mismo sucede con el nudo 3, que será el que estaría aquí abajo. Esto lo vamos a ver en más detalle cuando empecemos a trabajar con esta matriz para aplicar las condiciones de contorno, para meter los apoyos o cuando metemos un desplazamiento. Las fuerzas ya lo estamos viendo. Pero estas fuerzas, las fuerzas externas en el nodo 1, son las reacciones que tenemos. Y las fuerzas externas en el nodo 4 son las reacciones que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos esta nuestra estructura y tenemos aquí una carga P, esto es equivalente a tener el par de fuerzas, y es como se modela. Tenemos aquí el par de fuerzas y estas fuerzas coinciden con las reacciones que tenemos. Que esto lo veremos en el siguiente vídeo porque esto ya son las condiciones de contorno para resolver. También vamos a ver cómo se calcula la K local para elementos viga. Incluso en elementos finitos es igual. Se hacen K locales de cada elemento, se hace el ensamblaje global, las condiciones de contorno se aplican exactamente igual, el ensamblaje también es exactamente igual para todos. Y la resolución también, que es simplemente invertir esta matriz y calcular los desplazamientos. Pues luego ya teniendo los desplazamientos, pues podemos calcular asiles, lo podemos calcular todo con las propias ecuaciones que tenemos. O sea, luego vendríamos aquí, una vez calculemos U2, los desplazamientos en 2 y en 3, lo meteríamos en la K local de la barra 5 y calculamos el asil de la barra 5. Pero eso ya sería el postprocesado que también veremos más adelante. Y vamos por aquí, estos son los elementos de la K global, como siempre 1, 1, pues 1, 1, 1, 1, el elemento 1, 2, pues 1, 2, 1, 3, 1, 3. Y es la colaboración de las diferentes barras. Y ese es el ensamblaje. Y esto es lo que también os he contado ya, que al final lo que tenemos es el sumatorio de las fuerzas externas aplicadas en cada nodo, es igual a la K global de todo el problema ya una vez hecho el ensamblaje por los desplazamientos. En este caso las fuerzas externas van a ser las reacciones XY, las cargas. El nodo 3 está libre, no tiene ni cargas ni apoyos, por lo que el sumatorio de fuerzas externas es 0. Y las reacciones en el nudo 4. Esto es conocido. Y lo desconocido son las reacciones, que ya veremos cómo se trata en las condiciones de contorno, porque lo que se hace es aplicar que los desplazamientos si son 0 o el valor que sea. Y lo que hay que hacer es invertir esta K global. Y simplemente es la K global inversa multiplicada por este vector de aquí, nos da los desplazamientos. Ahora os voy a hacer una presentación un poco más formal porque quería que entendierais el concepto, que al final es hacer de una manera ordenada lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es exactamente lo mismo. Y entonces para cada barra vamos a tener unos ejes locales y unos ejes globales. Que eso es la K', que será la matriz de rigidez en ejes locales, y la K que hemos visto, con los senos y los cosenos, es la matriz de rigidez en los ejes globales. La matriz de rigidez en los ejes locales, voy a poner aquí para poder pintar. Voy a borrar esto. La matriz de rigidez en los ejes locales, que es esto de aquí, va a ser igual a las propiedades de la barra. En este caso solamente tenemos axil, entonces son las propiedades de la barra axil. Cuando tengamos flexión y torsión, pues lo meteremos multiplicado por esto de aquí. O sea, si hacemos esta multiplicación, lo que tendríamos es exactamente lo mismo para un axil
para una barra que está a lo largo del eje X. Entonces, alfa es 0 y sería 1, 0, 0, 0, menos 1, 0, 0, 0. Y de hecho lo que tendríamos es que la axil en la parte 2 pues sería el desplazamiento de un extremo menos el desplazamiento del otro, que es lo que hemos estado viendo. Esta ecuación de aquí es una barra uniaxial a lo largo del eje X, pero puesto de manera matricial. ¿Qué es esto de aquí? Al final los desplazamientos es igual a esa K por las fuerzas, perdón, es igual a esa K por los desplazamientos. En ejes locales, en esa barra horizontal, F', las fuerzas, será igual a esta K' por los desplazamientos. Que esto simplemente el axil, pues es igual desplazamiento por un lado menos el desplazamiento por el otro. Y eso teníamos por las K locales. ¿Y ahora cómo hacemos para pasar de locales a globales? Pues tenemos las matrices de rotación, que estos son con los ángulos de Euler, pero en este caso en 3D es algo más complejo, bastante más complejo, pero en 2D es muy simple. Solamente esta matriz de aquí, coseno, seno, seno, coseno. Esto nos permite una matriz o un vector de 2×2 transformarlo al ángulo que queramos. Entonces, lo que tenemos es que las fuerzas locales, esta matriz, las propiedades que tiene es que como el determinante es 1, pues tenemos que la traspuesta es igual a la inversa. Por lo que esta traspuesta aquí sería la inversa, pero lo podemos poner como la traspuesta. Pues las fuerzas en ejes globales, en nuestros ejes X, Y, va a ser igual a la inversa de la matriz de rotación, que lo podemos hacer con la traspuesta, multiplicada por la fuerza de los ejes locales, que serían estos X', Y'. Y los desplazamientos en globales, pues sería igual a la matriz de giro por los desplazamientos en locales. Esto hace que K, porque bueno, esto sale simplemente de coger que F' es igual a K' por U', pues la K global es igual a esta matriz de aquí, que está formada por sus matrices de esa traspuesta por la K local por la traspuesta otra vez. Y la K local es esta de aquí. Que eso nos queda sus matrices de esta T traspuesta por la K local 1, 1, T traspuesta por la K local 1, 2, T traspuesta por la K local 2, 3 y T traspuesta por la K local 2, 2 por la propia T. Aquí lo que nos sale es exactamente lo mismo que teníamos al principio. Es esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí es lo que sale. O sea, al final estamos haciendo exactamente lo mismo siempre. Pero de esta forma lo tenemos más formal y más compacto. Y claro, los programas de ordenador funcionan así porque es una forma muy eficiente de hacerlo. Y de hecho es muy sistemático programarlo y coger estas matrices y resolverlo. Es algo muy sencillo. Aquí, ahora, lo siguiente que vamos a ver en las siguientes clases, por un lado vamos a extender el cálculo de esta K local, vamos a extenderla ya no solamente a barras, sino también a vigas, y lo que cambia el problema de barras a vigas a elementos finitos, que es continuo, es simplemente la forma de calcular esta K local. El resto de las fuerzas, los desplazamientos, el ensamblaje, todo eso es exactamente igual para todos los métodos. Y lo que vamos a ver es cómo meter las cargas externas. ¿Por qué? Porque evidentemente si lo que estamos haciendo tenemos la matriz de, bueno, aquí tenemos esa matriz de fuerzas externas es igual a la K global por los desplazamientos, lo que estamos haciendo es equilibrio de los nudos. Entonces, ¿qué pasa cuando una carga no está en el nudo? Cuando está en el nudo es trivial, simplemente se mete ahí la fuerza y ya está. Pero si no está en el nudo, lo que hay que hacer es hacer un equivalente para meterlas en los nudos. Que eso es algo muy importante que vamos a dar en las siguientes clases. Y de hecho es el mayor truco que tiene esto. Es lo que hay que trabajar.
Y si veis los problemas que se han planteado para este bloque de la asignatura, todos van encaminados al cálculo de matrices de rigidez local, pero hay mucho esfuerzo puesto en el cálculo de cargas que están distribuidas en una barra, en una viga, pasarla a los nodos. Una vez hecho eso, sacamos un vector de fuerzas equivalente y ya estaría todo. Entonces, en las siguientes clases, al final lo vamos a implementar todo en un código. Y en las siguientes clases vamos a ver las K locales para barras, vigas y bueno, seguramente no nos dé tiempo a más. El ensamblaje es el mismo y cómo se distribuyen las fuerzas. Y a partir de ahí, pues ya lo implementaremos en algún software que nos permita hacer este cálculo matricial y luego plotearlo como MATLAB.